Bienvenidos a Retorno del Sol al ADN Original, un podcast para recordar la soberanía divina, explorar Egipto, los mayas, tradiciones ancestrales, conducido por Tony 117, terapeuta holístico y divulgadora de frecuencias de luz, Juan Pablo Hernández Becerra, guía espiritual del sincronario maya, la numerología galáctica y las enseñanzas esenias, y yo, Alessa Esteban, egiptóloga, canalizadora de códigos estelares e historiadora de los registros akáshicos galácticos de esta humanidad y de otros sistemas estelares. Aquí los tres conectaremos con altas frecuencias y principios energéticos en un recorrido por la información espiritual actual para integrarla, darle orden, intención y activación en el presente. Gracias por acompañarnos. Bueno, Hola, hola este, Tony, hola, hola ¿cómo Juanpa. están? Hola Lisa, hola Tony. Pues otra vez estamos aquí en este podcast donde el ser unos navegantes estelares es una parte muy importante para nosotros. En esta ocasión, como ya venimos observando, estamos hablando ya de que estamos cerca de muchos cierres, ¿no? Estamos cerca del fin de año, de un año 9. Hoy queremos hablar de los maestros ascendidos, ¿no? También es un año, bueno, estamos en un día donde se está terminando la última onda encantada del Solkin, antes de empezar a dar una vuelta, una nueva vuelta en una octava superior, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que bueno, venimos durante 260 días creciendo, ya sea como castillos, ya sea como ondas encantadas, y llegamos a este punto, ¿no? Donde decimos, bueno, ahora ya estoy brillando, ya estoy sacando esa esencia. Realmente, ¿cómo voy a dar esa luminosidad? Hemos llegado a una conclusión. Es momento de darnos tiempo y pues no seríamos coherentes si no terminamos con esta primera temporada del podcast porque si no estaríamos hablando de algo y actuando de otra manera. Y yo creo que es muy importante actuar, pensar y decir realmente con congruencia. Eso no es para que nos pongamos como tristes, es solo darnos tiempo y pues ya saben que en sus comentarios siempre nos pueden dejar cómo les gustaría que siguiéramos en caso de que esa fuera nuestra decisión. Otra parte importante que también se trata en este momento, la parte de los maestros ascendidos. Son fechas donde hablamos y nos juntamos con la familia, donde hay muchas sincronicidades, donde en diferentes religiones o en diferentes códigos se habla de Jesús Ananta Maitreya, se habla de las tablas tal vez de Moisés, del Torah, o sea, entonces, bueno, les dejo la palabra. Gracias Tony, muchísimas gracias por esa linda introducción y además pues sí, nos estamos despidiendo, así que agradezco muchísimo a la audiencia que estuvo con nosotros aquí minuto a minuto, escuchándonos episodio con episodio. Siguiendo esta historia que es nuestra historia estelar. Yo creo que este podcast se trató, esta temporada uno se trató de nuestra historia estelar. Y si en algún momento continuamos, seguramente seguiremos navegando nuestra historia estelar, pero siempre tratando de conectar lo que estamos viviendo en la actualidad, el tipo de energía que se vive. Y claro, pues estamos muy cercanos ya a las fiestas, a estas fiestas navideñas, y es imposible no pensar en Joshua o Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, y todos estos grandes, grandes maestros espirituales que se llaman a sí mismos y que así los bautizamos como maestros ascendidos. Y yo quisiera empezar un poco comentando lo que para mí es un maestro ascendido, y ya me dirás tú, Juanpa, si te parece que eso es, o me darás tu opinión al respecto y nos darás tu parte de la información.
Yo creo que los maestros ascendidos, por el tipo de información que yo he recibido en distintos momentos en mi vida, y porque de hecho uno de mis maestros, de mis guías, que tengo contacto, de hecho casi como si fuera mi amigo, ya sé que se oye un poco exagerado, pero es como si fuera mi amigo porque de pronto voy caminando en la calle y le voy diciendo algo y pum, se me aparece su imagen, literal, enfrente, extendiéndome la mano. Y es un guía que he tenido siempre, que lo descubrí en muchos momentos importantes de mi vida, justo momentos que eran muy... Híjole, de esos momentos que, no que existe el antes de y el después de, o sea, momentos muy vulnerables y especiales y momentos dolorosos en donde de pronto se me aparecía él y él, a quien me refiero es a Saint Germain, el guía, el maestro de la llama violeta. Y yo sé que hay algunas personas que dicen que bueno, por ahí he escuchado algunas personas que dicen que no era realmente un maestro ascendido, pero sí, sí lo fue, y ahí está la prueba de ello. También tengo una relación muy cercana con Yeshua de Nazaret, con Jesús, con el verdadero, y ambos se me han presentado al mismo tiempo con otro maestro, o sea, cuando los he visto a los tres juntos, o sea, nunca han venido solos, siempre están dos o tres juntos. Y el otro, sí, de verdad no sé quién es después descubrí que era un sacerdote del antiguo Egipto o del pre-Egipto que conocemos. Es un sacerdote que no tiene pelo, no tiene ni pestañas ni cejas, o sea, es completamente sin pelo y em, no sé su nombre, pero me habla a mí en árabe. No sé, o sea, un día estaba yo meditando y dije, a ver, tengo que saber quién es él, quién es él. Y entonces yo buscaba, ¿no? O sea, escuchaba los nombres así como, por ejemplo, Sanat Kumara o el otro es El Moira, el otro es, me parece que es, no sé si es Maitreya, ¿sí? Kutumi, Kutum, Maitreya, Kutumi. Maitreya, porque yo Ajá. los googleaba, los buscaba para ver imágenes y ver si sí era el que se me había parecido o no. Y nunca lo encontré, o sea, por todos estos nombres nunca lo encontré, entonces estaba yo decidida a conectar con él y estaba yo, era un día de mi cumpleaños justo, estaba yo en México y estaba yo meditando en mi cama y decía yo, estaba sentada en la cama meditando con mucha intensidad y decía, tengo que conectar con el dios Thoth del Antiguo Egipto. Yo quería conectar con Thoth en ese momento. Entonces estaba yo, pero así de, como es mi cumpleaños, o sea, tengo que conectar hoy con Thoth, ¿no? Y entonces estaba yo así, pero con muchísima intensidad mandando este mensaje. Y de pronto escuché en voz alta, o sea, enfrente de mí, escuché que me dijeron Salam Aleikum y yo así, ¿qué? O sea, abrí los ojos del susto que me dio escuchar la voz de un hombre sentado enfrente de mí. Y entonces abro los ojos, obviamente no hay nadie, y entonces me doy cuenta y vuelvo a cerrar los ojos para no perder la conexión. Y entonces ahí es cuando vuelvo a escuchar Salam Aleikum. Y entonces yo ahí dije, ¿quién eres? Y ahí sí lo visualicé con mi tercer ojo, sentado enfrente de mí, y era este mismo maestro que les digo, este tercero, que no tiene pelo. Y entonces ahí fue cuando le dije, ¿por qué me hablas en árabe? ¿Por qué? Inmediatamente me dijo, porque Egipto, o sea, no me lo dijo, ¿verdad? Fue telepático, pero inmediatamente me enteré que es porque en Egipto está la ocupación árabe desde hace, uff, desde siempre, ¿no? Y entonces es como que yo relaciono ese lenguaje con ese lugar. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que, ok, ya sé por qué, porque tú eres un
alto sacerdote de ese pre-Egipto de aquella época, ¿no? Entonces, para mí, ya después de contarles mi anécdota, para mí los maestros ascendidos son seres que en algún momento tomaron la decisión y tuvieron la oportunidad de bajar al planeta Tierra y tener un cuerpo físico y empezar a tener una serie de encarnaciones aquí en la Tierra que se convierten en un ciclo que al finalizar, ya sea o sea, el número de vidas no importa porque puede variar, puede haber sido dos, tres vidas, porque son seres muy especiales, son almas muy especiales. Usualmente son almas que vienen de otros sistemas estelares como Pléyades, Arcturus, Sirio. Entonces vienen a la Tierra con un cuerpo físico y evolucionan muy rápido, muy, muy rápido, porque su sabiduría es tan grande que solo tienen estas cuantas vidas en donde inmediatamente entienden de qué se trata esto y saben cómo funciona el universo y entonces digamos que a eso, el terminar el ciclo de encarnaciones en el planeta Tierra, es lo que los convierte en un maestro ascendido. Es decir, alguien que no se enredó con ninguna situación emocional que pudiera generar correcciones o ticún o como dicen los cabalistas, ¿no? Que tuvieran que hacer una corrección energética en una siguiente vida, sino que vienen con una misión, instauran la misión de lo que tenían que hacer, se mantienen siempre muy elevados, no se involucran con el ticún o el caos que aquí se puede generar, no se dejan llevar por el libre albedrío de explorar, ¿no? Emociones humanas, no se dejan llevar por eso, sino que lo que hacen es que reducen ese ciclo de encarnaciones a unas cuantas donde hacen lo que tienen que hacer, donde entienden lo que tienen que entender. Bueno, supongo que Yeshua o Joshua de Nazaret no, lo que él hizo una vida y con una vida tuvo. Con una vida inmediatamente entendió que él era lo que era, ¿no? Lo que vino a enseñar, instauró el amor incondicional, que era su misión de vida, y después ascendió, ¿no? Y lo vimos o lo vieron ascender quienes lo vieron ascender, ¿no? Resucitar, Entonces, este es, según mi percepción, mi sensibilidad y la información de mis maestros, ha sido así. Me han dicho que ellos, porque yo una vez jugando y a veces tengo humor, a veces tengo sentido del humor, no siempre, a veces. Entonces, en mi sentido del humor, un día se me presentaron mis tres guías, los tres, o sea, Jesús y San Germán y sacerdote, y les pregunté directamente, ¿ustedes de dónde son? Y ellos me dijeron, ¿tú qué crees? Y entonces yo contesté, se me hace que son de Pléyades. Y entonces, pero yo lo decía como jugando, ¿no? Como, son pleyadianos, ¿verdad? Y entonces ellos dos se voltearon a ver uno al otro y se rieron y se reconocieron uno al otro. Y en esa risa entendí que efectivamente que ambos venían de Pléyades. Y claro está que eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Y cada quien podrá interpretarlo como sientan, como en el fondo de su corazón sientan, porque finalmente el ser o el pertenecer a un sistema estelar determinado no te exime o no te exenta, no dejas de ser humano cuando estás aquí en la Tierra, ¿no? Cuando estás en un cuerpo físico, no dejas de ser ese ser humano que te corresponde ser en esa encarnación. Sin embargo, son frecuencias extraordinarias las que portan esas almas que logran romper con todo, con la prueba misma del juego, pues, y logran una ascensión
en pocas vidas, porque sé que el conde Saint-Germain fue conde, tuvo varias encarnaciones, pero habrán sido tres, no habrán sido tantas, ¿no? No se sabe de muchas que haya tenido. Y bueno, de ellos es de quienes más sé por esa relación personal. Y claro, siempre, siempre, siempre el mensaje de estos seres siempre es un mensaje que nos recuerda a nuestro propio origen, nos recuerda ese gran amor del que nacimos y ese gran amor que nos sostiene continuamente y nos recuerda que hacia allá es hacia donde debemos de regresar. No sé cómo ves, Juanpa, ¿tú qué dices? Me encanta que hables desde la experiencia personal, porque eso ya habla de no solamente una hipótesis o digamos, una bonita idea que ojalá fuera verdad, sino estamos hablando ya de una experiencia de contacto sabiendo que están dentro de nosotros. Por eso cuando cerraste los ojos, sintonizaste con él y era una voz que venía de dentro de ti con ese Salem Aleikum, ¿no? Aleikum Salam. No sé si estos saludos sean protocolos universales, pero de ahí te decía que era él, ¿no? Que era esta parte árabe. Pero es un saludo como un hola, ¿no? Así se saludan ellos. Salam Aleikum, Aleikum Salam, se contesta. Es como cuando el namaste, como hola, sí, pero Sí, me encanta sí. que ya hables de una relación, de una experiencia, porque yo los conocí a los 15 años por Connie Méndez en un libro de un doctor que nos recomendó, que era un 4 en uno. De hecho, ahí fueron las primeras numerologías, el maravilloso número 7, donde decía que en las letras de mi nombre estaba encriptada mi misión. Y dije, bueno, pues voy a calcular si a cada número le corresponde una letra y viceversa. Y desde ahí empezó mi camino hace como más de 30 años. Pero uno de los principales que mencionaba Connie Méndez era la llama violeta y el maestro Saint Germain como el regente de este rayo y teniéndolo, digamos, como un... Estabas hablando, me llegó a la mente eso que Saint Germain siempre dice que es que este momento, justo cuando hablamos de ellos, o sea, este momento fue o es el momento cúspide de esa preparación que hemos tenido. Es decir, ellos eligen siempre al alumno. No es que el alumno elija al maestro como comúnmente cuando está listo, ¿no? Como comúnmente se dice. Eso no es verdad. Según palabras de ellos, de los maestros ascendidos, son ellos quienes eligen a los alumnos que van a tener esa disposición, ese amor, esa apertura, ese camino, porque no todas las personas están para esa misión, para ese camino. Y entonces ellos sabían desde siempre quiénes son esos alumnos que ellos están procurando. Y tampoco creo yo que lo hagan de uno a uno. Yo creo que es más bien como un principio energético, que ellos desde donde están ya están en esa capacidad de ser omnipresentes, omnipotentes, y en el momento en el que tú conectas, o sea, piensas en ellos, inmediatamente estás conectando con ese principio energético que va a envolver la cualidad de lo que estás tratando de hacer individualmente en este momento, ¿no? Y, ay, bueno, tengo otra anécdota que contarte muy impresionante. A mí me impresionó muchísimo. La verdad es que para mí fue la última prueba de esa relación que llevo con los maestros ascendidos. Y justamente para más o menos nada más no dejar nada volando, porque soy una obsesiva de la información. La contraparte de Hathor es Horus, que es precisamente el halcón, ¿no? El primer semidios soberano en la tierra, el primer faraón semidios, o sea, mitad dios, mitad humano, hijo de los dioses.
hijo precisamente de Isis y Osiris, que también mencionaste a Isis. Isis, imposible que haya hecho todo sin Osiris, o sea, están unidos inseparablemente. Y de ahí viene toda la historia, ¿no? De la humanidad. Y luego hablaste de tantos números 12 como las 12 familias, 12, ¿qué dijiste? Apóstoles y todo esto, ¿no? Pues están que las 12 familias de Israel, que representan los 12 carros del zodiaco, de los signos del zodiaco. Tenemos también que son 12 razas estelares principales quienes han influido en la creación de la civilización que somos ahora. Entonces ese 12 también siempre se repite, ¿no? Tiene como que algo muy importante. Y bueno, em, justo mencionaste 2010, pero 2010 ya pasó. Entonces, Sí, el año 10 quise decir, el 2026 es un año 10 quise decir, es que a veces se me va, pero sí, no, no, qué bien que nos sí, sí. que Sí, nos gracias por lo corregirlo, porque me pasó hace rato con Tony clarifica. también, que quise decir 2027 como cierre de ciclo y dije 2007. Entonces sí, a veces pienso como que eh, y se me va O la onda, sea, pero sí, 2000, do- 2026 es un año 10, 2025 es el año 9, por eso es que estamos claro. cerrando un ciclo. Y el 10 es un año 10 que se reduce a uno porque puede ser un comienzo, pero no se nos olvide que en una secuencia numérica también después de un 9 va el 10, porque todo es en octavas. O sea, sí es un comienzo, pero en otra octava. Así como en el 2007 se cumplen 52 años, que da o sea, el giro de Sirio, patrocinador de estos tiempos en toda esta organización humana, desde una dimensión superior. Sanat Kumara, precisamente ayer estaba escuchando un podcast de una alemana que lo canaliza en inglés desde hace 2 años y hablaba de que él es el CEO de todo este proyecto. Entonces, tanto Saint Germain como Sanat Kumara y como Jesús, que ellos son también coautores de un libro que se llama El Libro de Oro de Saint Germain, donde lo hacen en coparticipación Yeshua y Saint Germain, lo leí completo hace 3 años allá en Guadalajara. Y me di cuenta que comparten una energía muy cercana porque Saint Germain en una de sus encarnaciones fue su padre putativo de Jesús, es decir, ¿En José. serio? Ajá, ¡Wow! exacto. De hecho, por eso se le dice Pepes a los José, no porque, o sea, un Rodrigo podría ser un Pepe, porque viene de padre putativo, es decir, que como sabemos que ¡Wow! José no fue su padre, digamos, de manera genital, pero sí fue padre putativo, por eso Bueno, se llama todo. es Ajá. mi libro favorito. Yo este libro, el libro de oro, lo escucho todos Ah, los días. O bueno, sea, es así como que mi meditación es con ese libro, o sea, realmente. exactamente. Quienes no lo hayan leído, mi hermano lo compró hace como 30 años, siempre lo tenía en su librero, pero yo ya lo había leído, pero sentí una necesidad de releerlo completo porque exactamente no es un libro para leer y decir ya lo leí, no. Es una transmisión viva y habla tanto de esa fraternidad que en este caso pues les tocó ser padre e hijo como cuando fue José y cuando fue Jesús, ¿no? Este carpintero que realmente no Wow. era un carpintero, sino era dueño de una constructora, que es muy diferente. Recordemos que todos estos reyes magos, que de entre ellos estaba Kutumí, el Moria, Saint Germain, no eran tres, sino eran 12, y se presentaron 13 a presentarle oro a Jesús, pero el albacea de Jesús era José de Arimatea, es decir, toda la fortuna que estos reyes le entregaron a Jesús se la administró José de Arimatea. Por eso era dueño de 12 barcos, por eso tenía tanto de relación diplomática, porque era una manera de mantener el bajo perfil y de que Jesús no se distrajera con toda esa opulencia porque ellos lo reconocían como un rey. Ujú, Y esto era para que el plan se llevara a cabo. Cada maestro ascendido, bueno, cada avatar llega con 99 síndicos o celadores, que son los que le vienen a ayudar a que realice su plan. Por eso Jesús era el número 100, pero tenía sus 99 que venían a cooperar para que realizara su tarea. Por eso estos maestros son copartícipes así como José, de ser el papá de Jesús, después pues ya
tuvo un accidente y trascendió, pero también Saint Germain es alma gemela de Lady Portia. Lady Portia también encarnó en alguna vida más sencilla de algunas de las muy espaventosas que tuvo Saint Germain, donde fue Sir Francis Bacon, donde también, por ejemplo, la Estatua de la Libertad que regaló Francia a Estados Unidos, precisamente es la llama de la libertad, es Lady Portia como portadora de esa victoria. Y bueno, todos los maestros ascendidos, todos están en pareja, esto también hay que decirlo. Por eso es que hace rato en el oráculo salía Arcangelina Fe con el Arcángel Miguel, porque son como en pareja. Todos los elementales, los maestros ascendidos, tienen sus polaridades, así como Sanat Kumara y Lady Venus, que también salió a la plática. Es porque hay una tecnología ascensional de andar en pareja. Por eso María Magdalena y Jesús pues también tenían esa colaboración y en general toda la hermandad blanca del divino crístico femenino de los maestros ascendidos están en pareja, o sea, Isis pues no era Isis sola, o sea, Isis también tenía esa particular, las Hathor también del divino crístico femenino, esas maestras de la sensualidad, del canto y del baile también tenían esa polaridad, también Tara Verde, María, pues bueno, con José, también María Magdalena con Jesús, Kuan Yin, pues Babaji era también maestro ascendido, que es el alma gemela de Kuan Yin, y bueno, Mujer Búfala Blanca, pues también tiene esa representación, pero en general, todos ellos están ascendiendo, pero no teniendo la necesidad de regresar, regresaron, porque los maestros ascendidos tienen una frase que es: hasta que el último ser sintiente no se ilumine, no vamos a descansar. Entonces, por eso es que vinieron a auto-otorgarse para tener la soberanía de todos sus mundos de creación, porque nosotros también somos sus fractales en el yo soy, en las mónadas, las supramónadas. Por lo tanto, es como decimos aquí en México: 1, 2, 3 por todos mis amigos, ¿no? O sea, es decir, venimos para que podamos pasar esta convergencia armónica junto con el sistema solar a la siguiente octava ascensional. Por eso se llaman maestros en ascensión. Pero nosotros también, si lo decidimos, en estas puertas que están abiertas, estamos invitados a subirnos a este tren ascensional que va a la siguiente octava, va de do a re o de re a mi. Pero que si no estamos como un diapasón en esa sintonización, no tenemos garantizado el pase, es decir, tenemos que sostenerlo y ser congruentes y coherentes con esa frecuencia, porque si no, en esta bipartición que está teniendo el planeta, pues nos quedamos. Ya nos han pasado 5 veces la autodestrucción, pero por eso los Kumaras venimos en otros momentos a sembrar las semillas para que en esta sexta raza sí lo logremos. Así es de que valoremos esto, porque sirva este podcast de despedida o de cierre de ciclo sano, porque la calidad con la que se cierra un ciclo es la calidad con la que se inicia otro, pero no podemos saber cuál es el ciclo que viene después de cerrar porque vivimos en el camino del misterio, pero muy seguramente estos maestros lo saben y necesitan que nos pongamos atentos a lo que viene, porque cada quien tiene una tarea: escribir un libro, hacer un podcast. Vamos, en este camino hay una coparticipación y una sociedad con estos maestros, y no son los únicos. O sea, Todd, que está detrás de todo esto como ese gran científico que está en todas las ciencias y las artes de los multiversos, o sea, ellos están, por ejemplo, lo que dice Sanat Kumara es que Sanat Kumara se especializa mucho en los que están tomando el liderazgo en esta humanidad. Por eso, si tú te reconoces ya y te resuena esta palabra como un Kumara, el año 2010, que es el año de liderazgo fuerte que se espera de nosotros, pues te habla de que retomes la confianza y la fe en ti mismo, porque el 10 es el número de la valentía, de o todo o nada, aviéntate. O sea, tenemos que dar ese paso de certeza absoluta, como dice la Cábala, sabiendo que la siguiente pista va a aparecer, aunque ahorita pues no esté muy claro el camino, porque sí, estamos en tiempos donde esta hermandad blanca, junto con todos los galácticos y las tribus originarias, este gran triángulo, nosotros somos el triángulo el centro de este triángulo, que le estamos dando forma en esta tercera dimensión. Al ser nosotros los transistores y los procesadores de Gaia, esta rejilla humana ya está lista, pero solamente si llegamos a la masa crítica
y podemos saltar en esa línea de tiempo que la otra nos lleva hacia la muerte y la destrucción. Y gracias por decirnos de tu experiencia, Alesa, porque son realidades más reales que las realidades mismas, estos grandes maestros. Y sí, yo en lo personal estoy bajo la orden de un Kumara y fui un Kumara de origen en una vida en Mu, donde estaba sembrando las raíces para esta rejilla de esta sexta raza, que pues somos los hijos del sol. Y pues bueno, Jesús vino a sembrar una semilla hace 2000 años y dijo, por sus frutos los conocerás. Entonces, yo te reconozco también, como 2000 años después, que nosotros venimos a eso y este podcast, estos capítulos, sirvan para sembrar esa semilla de curiosidad intelectual en todos los que en su corazón resuena. Y una amiga, para terminar, me dijo que escuchando nuestro podcast mencioné al padre Philippe de Manuel Rossi de la Rosière, que fue el sacerdote que la casó a ella, pero fue escuchando el podcast como me dice, hace rato me escribió, solo hablaba para decirte eso, y él tenía una frase muy bella que decía, nega nunquam rariter afirma semper distingue, no niegues nunca, afirma raramente, distingue siempre. Que tú no hayas visto a los maestros ascendidos y al es así, o mis maestros sí, o yo sí, no quiere decir que no existan. Y que tú lo hayas visto y que alguien más no, no quiere decir que tú no los hayas visto. Confía en eso, porque esto es un recordatorio de que ellos se manejan de una manera personal, pero no quiere decir que seamos los únicos a los que se nos manifiestan. Pero si tú ya tienes ese tipo de contacto, no dudes, así como Alesa no duda en decirlo, ¿sí? O sea, y nosotros no dudamos en decir que fuimos y que estamos recordando, y no importa quién hayamos sido, sino lo que estamos recordando ahorita, ese es el mensaje de este podcast, que nosotros también somos maestros en ascensión, pero el mejor maestro no es el que tiene muchos alumnos, sino es el que crea más maestros. El mejor líder no es el que tiene muchos seguidores, sino el que crea más líderes, porque cuando él dijo, y cosas más grandes haréis aún, es porque sabía que lo íbamos a superar, porque nadie sabía en su propia opinión, pero él sabía que nosotros no íbamos a creer en él, sino que le íbamos a creer. Entonces es momento de que todos los atributos que solo le dimos a Dios y a ponerlos en un nicho, los aterricemos a nosotros, porque con esa potestad es como vamos a lograr llegar al gradiente de confiabilidad que se espera de nosotros para el siguiente salto. Así es de que, bueno, pues gracias, Alesa, y te regreso el micrófono. Fantástico, no, Adelante. no, 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 no me lo regreses. No, es increíble esta información, ¿sabes? A mí, ahorita que está, Es, se enciende el fuego nuevo aquí en México y eso es en el 2027. O sea, también en el 2027 se cumplen 40, se acaba una cuarentena de la nueva Sirio en la cuenta desde la convergencia armónica que vamos en la 38, pero en los 2007 justamente es la 40. Entonces el planeta sale de cuarentena, se sube a una octava, ¿no? Se completa una vuelta al sol central y bueno, convergencia armónica, pasamos de octava, como lo que vino a Kenatón, precisamente, ¿no? Para sembrar esas semillas para la convergencia armónica, lo que vino Jesús hace 2000 años. Y bueno, eso es a lo que me refería, pero gracias por corregirlo. Adelante. no, no, al contrario, es que yo me quedé con la duda, ¿no? De a qué te referías con eso y supongo que nuestros escuchas también de pronto han de haber dicho, ¿qué? Pero a ver, ahí me perdí de algo. Qué interesante todo esto, me gusta muchísimo que vamos siempre hilando desde el primer podcast que empezamos a hablar de Sirio. Y ahora también, ¿no? Estamos cerrando con Sirio. Sí que es una energía muy de cierre y estamos entrando a que es Capricornio y también pues es la energía de los andromedanos, que también es una conciencia base. Entonces tenemos todo esto, ¿no? Por un lado, tenemos como a los maestros ascendidos que han sido, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre los dioses, los maestros ascendidos y las familias cósmicas. Por ejemplo, los andromedanos, los arturianos, porque de pronto pareciera que todo es lo mismo o todo es tan diverso que no se conecta. Y no, todo lo contrario. Creo que lo que estamos haciendo ahora para cerrar todos estos ciclos es precisamente encontrar esa reconexión e integración de todos los elementos.
En realidad, los dioses fueron seres que provenían de distintos sistemas estelares, pero que vinieron al planeta Tierra cuando la Tierra no era tercera dimensión, era otra dimensión en donde podían sostener la frecuencia que portaban esos seres estelares de distintos sistemas. Y los maestros ascendidos creo que sí han sido seres semilla estelar o con alma estelar, pero en cuerpo humano, que fueron como los primeros en intentar o ese perfeccionamiento de la ascensión. Por eso se les dice que son maestros ascendidos, porque justamente llegan a esa maestría y logran brincar a la siguiente octava, que es lo que tú decías, al siguiente nivel. Ya no tienen que regresar al planeta Tierra y dejan como legado en el planeta Tierra ese principio energético que ellos representan para que uno pueda tomarlo y ayudarse de ello, ¿no? ¿Y qué otro te decía yo? Los dioses y las familias cósmicas, bueno, ellos ahorita no bajan, no bajan al planeta Tierra, no han venido, pero si vinieran, habría mucha gente que diría, los dioses, ¿no? O sea, es de donde viene como esta idea de quiénes son los dioses y por qué, ¿no? Bueno, en fin, les iba yo a contar una anécdota muy interesante, porque justo yo me mudé a vivir a Austria no hace muchos años, hace pocos años relativamente. Y entonces cuando yo ya supe que iba yo a vivir aquí, pues quería traerme de México mis cosas más preciadas. Y entre las cosas más preciadas tengo unos escarabajos que están hechos en pasta, en resina, que compré la primera vez que fui a Egipto cuando tuve mi primera iniciación dentro de la Gran Pirámide. Y saliendo de la Gran Pirámide, yo estaba muy emocionada de lo que había pasado ahí adentro, que lo he platicado en otras entrevistas, pero fue una experiencia, yo diría, paranormal, porque en ese entonces era completamente fuera de lo normal. De hecho, fue en el 2010, precisamente, ya que tú hablabas del 2010, me sucedió en ese momento esa apertura, ¿no? Estuve sola dentro de la pirámide y recibí un download, como lo decimos, o sea, estuve sola por casualidad, bueno, no es casualidad, es por causalidad, porque necesitaba yo recibir mi iniciación en ese momento, pero estuve sola y de pronto tuve la intuición de pararme del lado derecho de este sarcófago que está en la Cámara del Rey. Y en este lugar cierro los ojos y una ráfaga de energía me jaló así, ¡boom! Pero fue fuertísimo, empujó mi conciencia en la parte de atrás de mi cabeza y empezó a bajar una serie de imágenes, pero bueno, yo sentía que me había entrado una ráfaga de energía, yo sentía la energía como que estaba yo atorada en esa energía y hasta me sacudía y me balanceaba y sentía yo cómo entraba, atravesaba mi cuerpo esta energía y estaba yo anclada. Y entonces hasta sentía, porque yo tenía las palmas hacia arriba y yo sentía cómo se balanceaba mi cuerpo con esta energía fuertísima. Y empecé a ver en microsegundos cientos y cientos y cientos de imágenes. O sea, me bajó así como rapidísimo, era una cosa que apenas si yo entendía lo que estaba viendo y de pronto me asusté porque dije, ¿qué es esto? O sea, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, dije, ¿qué es esto? Y abrí los ojos y ¡boom! Me volvió a jalar y volvió a empujar mi conciencia hacia atrás como diciendo, no hemos terminado, ¿no? O sea, fue así como, no, y ¡pum! Volví a sentir como que me volvió a absorber esto y ta, 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 ta. Entonces yo simplemente cerré los ojos, o sea, estaba con los ojos cerrados, pues, y permití pues, que bajara, ¿no? Y algunas de las cosas que recuerdo haber visto fue muchísimas imágenes de paisajes con pirámides, o sea, había una donde veía yo como
desde arriba, como una visión, como que estuviera yo en una cima de una montaña altísima y viera yo hacia abajo y veía yo las nubes, como si estuviera yo por arriba de las nubes. Veía yo las nubes y entre las nubes salían cientos de pirámides, o sea, veía yo las puntas de muchísimas pirámides. Esa era una, pero imagínense, esto entraba en una cuestión de microsegundo. Y entonces venía otra imagen en donde veía yo un Buda, así gigantesco, enorme, igual como meditando arriba de las montañas y veía yo paisajes y templos y veía yo, no sé, pirámides, que ahora estaba yo pensando que a lo mejor vi una en Marte, porque ahora me encontré con que, ya sé que ya había salido hace tiempo, pero apenas vi que hay una fotografía de una pirámide en Marte. Una nueva, no la que está no en la que está en Sedonia junto a la cara, pero hay otra. En fin, vi muchísimas pirámides, muchísimos paisajes, otros planetas, paisajes en otros planetas, mucha naturaleza, siempre en combinación con estos elementos geométricos o religiosos, entre comillas, ¿no? O sea, sagrados, pues, como Budas, pirámides, cosas así, ¿no? En fin, esa no era la anécdota. Entonces yo salgo de ahí, o sea, cuando termina ya fue así como, wow, salgo y yo estaba en las nubes, ¿no? Y me encuentro afuera de la pirámide un artesano que tenía una serie de escarabajos de estos de pasta y yo sin pensarlo fui y escogí 5 de ellos y bastante grandes algunos y un poco pesados como pisapapeles. Y pues los compré y me los llevé. Y había uno en particular que era diferente a los demás porque tenía como que las patitas abiertas, o sea, tenía como que separadas las manitas de enfrente. Entonces se veía como, bueno, diferente, ¿no? Los demás son como un ovalito y está tallado el óvalo, pero tenía una forma distinta. Y entonces, pues, o sea, le tengo especial cariño porque es diferente, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando me mudé a vivir para acá, dije, tengo que llevar mi colección de escarabajos". Entonces traté de meterlos, pero como yo estaba viajando con mis gatos y todo, con mis gatitos, y tenemos siempre limitado el peso, era tremendo. O sea, yo así llenaba la maleta o sea, una cosa así. Entonces de pronto mi mamá me iba a acompañar y dije, voy a meter en el de mi mamá. Y entonces, según yo, ese escarabajo especial lo metí así en uno de los calcetines de mi mamá, en su maleta, y ahí lo dejé, ¿no? Y entonces cuando pasó el tiempo, llegamos aquí y yo saqué todos mis escarabajos y faltaba ese. Y dije, es que lo metí en tu maleta. Y entonces empecé a buscar, nada, no lo encontré. Y entonces yo entré en pánico porque dije, ¿cómo es posible que lo haya yo perdido? No puede ser. Se cayó. A lo mejor cuando pasan por la revisión de aduana, abrieron la maleta y se cayó o se lo robaron o no sé, ¿no? O sea, yo no quería pensar mal, pero sí estaba yo muy preocupada. Yo dije, no, no puede ser. Entonces yo pensé, para mí, no se puede haber perdido. Algo me dice que no se puede haber perdido. A mí nunca se me pierden las cosas y además es algo tan especial que no. Entonces le hablo a mi hermana que estaba en México y le digo, oye, busca alrededor de la cama de mi mamá y por ahí en su recámara si no se cayó, ¿no? Y entonces me dice, uy, Alesa, ya, llevo toda la semana buscando, no está tu escarabajo, déjame en paz, ¿no? Así, como no, no está, no está. Y me dice, luego lo busco en otro lado, pero así a simple vista no está ni en tu recámara ni en la de ella. Bueno, ya. Pues pasó, ¿no? Que mi mamá estuvo aquí, hasta se regresó, pasó el tiempo. Y entonces yo seguía pensando dónde habrá quedado ese escarabajo. Y en algún momento, meditando con Saint Germain, yo le dije, ¿cómo se me pudo haber perdido? O sea, era como una pregunta así en general. No es que lo haya yo elaborado así como lo estoy contando, pero sí era como no abierta energéticamente lanzar esta pregunta, ¿no? Y entonces sentí
que me dijo que tenía yo que saber que era mi derecho y mi, o sea, cuando algo te pertenece, cuando El tú derecho de sabes, correspondencia. Ajá. ajá, cuando tú sabes que algo es tuyo, no lo puedes perder y tiene que volver a ti. Entonces me dijo, para que vuelva a ti, tienes que decir, me dijo, yo soy la magna y divina presencia que recupera lo perdido y regresa a mí. Y entonces lo dije y pasó, ¿no? Seguí con mi vida y de pronto, es increíble porque de pronto me manda un mensaje mi madre desde México, pero la mensaje era una foto. Abro la foto y es la foto del escarabajo. Y yo dije, no puede ser. O sea, no puede ser. Le digo, ¿de dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Y me dice ella, pues ¿te acuerdas que había yo buscado en tu cajita, en tu tocador y no estaba? Y yo sí, me acuerdo que no estaba, que desenvolvió todo, lo sacó y dijo, no, no está. Me dice, pues es que hoy quería yo sacar otra pieza que tú hiciste en cerámica para vendérsela a no sé quién o para enseñársela a no sé quién. Y entonces fui con la idea de buscar la mano de Buda, es una manita que yo hice en cerámica, y de pronto atrás estaba el escarabajo envuelto en papel, como, o sea, envuelto. O sea, es así como, ¿cómo es posible que estuviera envuelto cuando que yo lo agarré y lo metí en el calcetín sin envoltura para que no pesara, no agregar peso con papel ni nada? O sea, fue así como, entonces fue rarísimo porque me di cuenta que lo que había sucedido es que de alguna manera había yo creado un salto cuántico a otra línea de tiempo en donde yo no lo saqué y lo empaqué, sino lo volví a envolver y lo guardé. Pero fue otra línea de tiempo en donde ese escarabajo no había salido de la casa, ¿no? Entonces, eso, guau, para mí eso ha sido una de las pruebas más grandes que he tenido de la capacidad que tenemos nosotros como seres divinos de co-crear con el universo, de hacer saltos cuánticos, de cambiar de líneas de tiempo, de resolver cosas energéticas, de conectar con ellos, de comunicarnos con otros seres que no están en el planeta. No sé, para mí es es una de las pruebas más grandes que me han entregado y yo, claro, eternamente agradecida con ello. Wow, gracias por contarnos esa experiencia, porque justamente me hiciste recordar una frase que leí hace 30 años, justo en ese librito de Connie Méndez, que decía, todo lo que pertenece a mí por derecho de correspondencia, nada ni nadie me lo puede quitar. Y hablaba que uno de los experimentos metafísicos por excelencia era dejar un billete de la más alta denominación que tuvieras en la plaza pública más concurrida de tu país y que Wow. regresaras a la semana o al siguiente día y ahí iba a estar, pero tú acabas de dar la clave. La mente piensa, ay, no, eso es imposible. ¿Cómo es que nadie lo va a ver y el viento lo va a llevar? Son cambios de líneas de tiempo, efectivamente. O sea, es como si lo dejaras con el manto de invisibilidad y efectivamente nadie lo ve porque tú lo estás decretando desde esa magna presencia y así es. Por eso cuando Jesús habla en el curso de milagros que esta es la época dorada de los milagros, the golden age, la época de oro que estamos viendo es literal, pero todo depende desde la percepción, pero va más allá de la lógica. Es algo que le llamaríamos sobrenatural, pero bajo la óptica del brinco de líneas de tiempo, que es lo que somos, unos jumpers, unos saltarines de línea del tiempo, viajeros del tiempo. Es posible, pero por eso no tenemos que pensar como humano. Pensar como un maestro ascendido es pensar desde una octava superior. Por eso esa visión que tú tenías arriba de las nubes y es porque una invitación es a la humanidad, es la más alta visión de la más alta versión que jamás hayamos tenido como humanidad y como humanos, porque las leyes de la cuántica son diferentes a las leyes de la física. Lo que no tiene lógica
en la física sí tiene lógica en la cuántica y viceversa. Lo que no tiene lógica en la cuántica tiene lógica en la física. Entonces, sí, este ejemplo que nos acabas de dar es una manifestación. Por ejemplo, cuando mis maestros me decían que habían hablado con Saint Germain, por ejemplo, en Sarangebla, que es un lugar que está cerca de Tabasco, que es un lugar donde todo se da, donde también las frutas son más grandes y las hojas son más grandes, son triángulos energéticos muy en específicos. Cuando él nos lo contaba, pues parecía como ciencia ficción, pero él lo decía en Claro. serio. O sea, yo sabíamos que él se tomaba su información demasiado en serio hasta que nosotros empezamos a tener un contacto con nuestro yo del futuro o con algún maestro ascendido o maestra ascendida o con algunos seres de otras galaxias, ya sean arturianos, andromedanos. O sea, esto es una realidad más real que la realidad misma. Por eso es que no nos extrañen en este podcast. Pueden ir a ver todos los cursos de Alesa en su página, pueden comprarlos, o sea, pueden ver las entregas que se han hecho, pueden repasarlos, porque este es un recordatorio de algo que ya sabemos, pero que se nos olvidó. Entonces, quédense con ese impulso de que en esta pausa pueden seguir en la página comprando esos videos de lo que a ustedes les resuene, ya sea razas galácticas, de Thor, de los dragones, porque no es ciencia ficción. La ciencia ficción solamente es algo que se le pone a los libros para que no sean censurados y que no sean, pues, como lo que me menciona YouTube, ¿no? De que esa información está prohibida, por así decirlo, ¿no? O cuando aparecen Mm. las letras de Wikipedia, que cuando hablas de reptilianos te dice que es algo imaginatorio, como si fuera cosa de fantasía, pues bueno, siempre que pongan esos letreros, es al revés, es porque estás hablando que es más real que la realidad misma, pero aquí te quieren hacer pensar que es fantasía, así es de que en este juego todo es al revés y pues por ahí podemos tener ciertos tips para que podamos inspirarnos, como bien lo dijiste. Ellos están en la pensamentósfera, en la noósfera. Si nosotros de esa nube conectamos, ¿sí? Como ellos mismos lo dicen, nosotros les hablamos a todos todo el tiempo. No se trata de a quién le hablamos, sino quién nos escucha. Por eso es que ahí en esa cámara que da al lado del la cámara del rey, ese entradón de data, de download que te dio, pues bueno, seguramente es una actualización que le dieron como a un celular cuando se le actualiza el sistema operativo para bajar la nueva versión de las aplicaciones, porque de ahí ha bajado toda la información que está en tu página. Adelante. Sí. Sí, sí, no, de hecho eso es eso. Lo que te quería decir es que más que una actualización, creo que me dieron toda la data de la historia estelar que he podido construir y comprobar poco a poco a través de los registros akáshicos estelares que hago con las semillas estelares que vienen pues a su apertura de registros, ¿no? A su lectura. Y yo creo que toda esta información, porque muchas veces yo digo algo que no sé de dónde lo sé, pero lo sé, está como dentro de mí. Entonces, como que hace poco hice yo esa conexión de que yo sé eso porque fue lo que recibí en el download de la Gran Pirámide de Egipto ese día, esa vez. Porque yo he vuelto otras veces más a la pirámide y han pasado cosas diferentes. Siempre que voy pasa algo, algo raro, pero son cosas diferentes. Y la primera que pasó fue esa, fue ese download. Y es un download de información galáctica, fue galáctico porque yo vi razas estelares, vi seres, vi distintos planetas, vi distintos lugares y fue un poco entre recordar lo que yo he sido, porque siento que he sido embajadora, es que es raro porque es como una especie de embajadora entre razas donde tienes que hablar y hacer como que las conexiones con varias entre varias razas, por eso conozco muy bien a varias razas y por eso como que soy ese punto medio, es que, ¿cómo decir? Enlazadora de mundos. Sí, porque tu labor es Ah, diplomática. Sí, eso, sí, exacto, claro, claro. exacto, Ajá, es eso te diplomático. Es un cargo diplomático estelar que me permite hacer todas esas como acuerdos y uniones, ¿no? Claro, gracias por Sí, recordarme lo de enlazadora de enlazadora. mundos.
Sí, como una tejedora cósmica, justamente. Entonces, la diplomacia, pues es eso, conocer los protocolos entre razas, pero para eso hay que conocer, sí, toda esa data, porque toda esa información, mientras la ibas describiendo, ni siquiera te daba tiempo de concentrarte en una, porque estaba No. haciendo una transferencia. Si te perdías en una, pues era vertiginoso, pero es que en la cuántica todo se arrastra como un archivo de Word de una carpeta a una carpeta. Y no dudas de que, ay, voy a abrir el archivo a ver si no se quedaron las comas o los No, puntos. no, 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 exactamente. no es lineal, es decir, no es que tengas que leer, no, se transfirió completo y allí está para cuando se necesite según el request de la persona que tome la terapia contigo o del signo, por ejemplo, que te decías ahorita Capricornio, bueno, vamos a hablar de esto, este otro signo, vamos a hablar, o sea, es esa capacidad de pues sí, de bajar la data de esta biblioteca que ya está dentro de ti. Ujú. Es que Sí, sí, es increíble porque ahorita que dices lo de la transferencia de data, así como que se pasan todas las fotos así rapidísimo, y en desorden, ¿no? No va como que... Y es exactamente lo que vi, o sea, yo no podía ver más de medio segundo una imagen, o sea, era rapidísimo. Era así, y veía yo así, y entonces yo te digo de lo que me acuerdo que vi, pero realmente no me acuerdo de todo, no, o sea, yo quisiera acordarme de todo, quisiera haberlo visto como más lento para poder acordarme, porque era emocionante, era muy emocionante, pero no, todo se transfirió en, ¿sabes? Fueron 20 minutos, creo, lo que yo estuve allí. Y fue, o sea, y tuve una pequeña interrupción cuando yo abrí los ojos y dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Es que era rarísimo, fue algo muy raro porque en ese entonces, sí tenía yo lo de los sueños y contacto con mis guías, los maestros ascendidos, pero no tenía yo como pues este conocimiento que ahora tengo que supongo que viene de ahí, ¿no? Esa es mi sí, suposición. realmente tu alma es omnisapiente, pero no le importa, lo que quiere es experisentir todo, Sí, pero sí, sí, todos los atributos que antes eran divinos, ahora tenemos que adquirirlos dentro de nosotros, porque también la conciencia está en todas partes al mismo tiempo. claro. Pero también para no volvernos locos decidimos pues irlo recordando conforme sean necesarios, pero ya desde la certeza que no hay nada que tengas que aprender, solamente es un todo que recordar. Y ese es un acercamiento que ya no estresa, porque es, ay, ¿cuánto voy a tener que leer? No, 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 no. Ya lo traes, ahora solamente lo recuerdas para cuando sea necesario. Entonces, descansar en esa certeza es saber que el sí ya lo tienes y solamente te basta querer un poco para conectar con ese maestro ascendido, con esa pregunta, o sea, pero ya es una búsqueda que es dentro de ti, ya no es externa. La propia guía, tú eres tu propio guía y tu propia autovalidación, porque para eso Ujú, te la guía. Y ser claro. conducto para otros, ¿no? Y bueno, ahora pues, qué bueno que lo has digitalizado. Porque una amiga dijo, antes todo se dejaba en papiros y en petroglifos, ahora todo se digitaliza. Claro. Entonces, siento que ese era un imperativo que venía ahí como en el requisito, porque ahora a través de tu página ya podemos tener acceso a Sekhmet, a las razas galácticas, a los aviares, etcétera, desde una parte pedagógica, porque lo tienes también como egiptóloga, pero también desde la parte que es de la data que bajó en la Cámara del Rey. Entonces tienes lo Ujú, mejor de los dos mundos, la parte atlante y la parte lemuriana, la parte canalizada y la parte académica, y juntos crean un producto único que no existe. Por eso es que este alto valor de este podcast es para que haya sembrado la curiosidad intelectual suficiente para que vayas ahí y lo estudies, pero sobre todo recuerdes y lo lleves a la experiencia, te atrevas y entonces puedas ya estar, digamos, para lo que fue hecho esta data, no solamente para decir, yo sé, no, sino que lo llevas a la experiencia y lo puedas replicar como un diapasón en todos los que están esperando solamente toparse con esta información para decir, no estoy loco, alguien más lo dijo y que tome una consulta contigo o que ya se siga de lleno con su propia comunicación, ¿no? Pero bueno, sí, y contigo también, porque ya sé que claro. para que les digas muy bien
cómo Sí, está. bueno, con la numerología con mucho gusto también, me encanta con las matrices del destino y el Solkin, porque esta supercomputadora crística que ya tiene toda esta data, ahí estamos todos, porque está en la temporalidad, pero como aquí estiramos el espacio-tiempo, pues bueno, ir enterándonos de a qué venimos, con qué propósito, de dónde Ah, venimos, a dónde vamos, y también saber reconocer cuando estamos parados frente a una sincronicidad y ante la próxima pista, en el próximo podcast, video o en tu página, eh, la próxima iniciación que siente el corazón. Por ejemplo, alguien que ama a Sekhmet tiene que ir a hacer tu iniciación que está, la que hiciste que es buenísima, porque, vamos, allí está ya digitalizada, atemporal, para que conecten, porque la esencia está ahí. Y pueden confiar que es la misma que le bajó ahí en la cámara del rey y que es la misma que les va a dar la siguiente pista en la encrucijada, ¿no? Así es que gracias, Alesa, por eso y bueno, pues no, adelante. gracias a ti, Juanpa, también. Ha sido muy enriquecedor este podcast con tu intervención siempre y el poder, ay, no sé. De verdad, el poder confrontar lo que yo sé con lo que tú sabes ha sido maravilloso porque nos estamos dando confirmación y nos estamos sosteniendo en ese conocimiento de una manera que nos hace crecer, que es como, claro, esto era, claro, ahora entiendo mejor esto otro, he logrado conectar. Y bueno, pues yo espero que esto mismo les haya sucedido a todos aquellos que nos han escuchado, que hayan hecho estas mismas, así de se me prendió aquí, ya conecté, ¿no? Se me prendió el foco con esto y hice esta sinapsis y ¡pum!, ¿no? Explotó dentro de mí eso que preguntaba, que dudaba, que lo que sea, ¿no? Yo espero que estas mismas experiencias sincrónicas les estén sucediendo a todos ellos que están en su casa y que nos han escuchado, porque ha sido algo de verdad muy, muy, muy enriquecedor. Y pues nada, es una probadita también, porque efectivamente estamos muy ocupados haciendo, hablo en general, en plural, porque sí creo que tú también, Juanpa, estás ocupadísimo también en este momento. Estamos muy ocupados haciendo una labor espiritual de reconexión, de reconfiguración, de corrección energética y de híjole, pues de darle como un poco de sentido a toda esta información que muchas veces está allá afuera en fragmentos o distorsionada, malentendida, causando dudas, causando miedos. Y creo que esto que hacemos aquí, esta labor porque nadie nos paga para hacer esto, que conste, o sea, nos estamos tomando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro corazón para venir aquí y hablar de cosas, para esclarecer cosas que allá afuera están ahorita siendo reflejadas en una distorsión tal que a mí me parece obra de la ley de involución o de la misma corriente, de la misma resistencia contraria a la evolución. Es así de, si ustedes aprenden y evolucionan con estos podcasts, pues les voy a llenar el mundo de otros podcasts que simplemente han copiado y distorsionado la información por siglos. Y bueno. Esto que yo les conté de mi experiencia personal con Jesús de Nazaret, por ejemplo, digo, yo lo comprobé porque existe un libro apócrifo que es el Evangelio de Judas Iscariote. Cuando decimos libros apócrifos, son los libros que no entraron en la narrativa oficial del Vaticano, la narrativa oficial de la Biblia, pero que fueron encontrados de hecho, fueron encontrados en 1954, una cosa así, en los 50, 40, 50, fueron encontrados en unas jarras, en unos jarrones en Egipto, cerca de donde se encontró la biblioteca de los papiros Nag Hammadi, en donde también hay otros libros apócrifos y otros, ¿no? Está, porque por ahí creo que en los Nag Hammadi es donde se encontró
lo de la historia de los arcontes y también el Evangelio de Tomás, que son los que no entraron completamente, pero hablan de la gnosis y el gnosticismo. Es como esta parte primaria previa a la religión, el cristianismo. Y bueno, en este libro apócrifo de Judas, precisamente Jesús le dice a Judas que él es un ser que viene de otro lado. Le dice, se lo dice tal cual, ¿eh? O sea, pueden encontrar este libro, está ahí en internet, lo pueden bajar. Le dice que él viene de otro lugar y le dice de dónde, pero justo esas líneas están como, son de las líneas perdidas, ¿no? De los papiros que no, esos fragmentitos que están borrados o destruidos, roídos. Y justamente también le dice, le explica la función del universo y cómo el orden del universo, y le dice que él efectivamente lo va a traicionar, pero le dice que va a ser porque él está cumpliendo con una función energética diferente a la que los otros apóstoles están por cumplir y que su misión es especial, es diferente. Y entonces él lo que va a hacer es cerrar con ese ciclo o terminar con lo que él venía a hacer como maestro a esta tierra. Y entonces por eso él le permite o le da, le dice que va a ser él quien lo va a traicionar. Es decir, no lo habla como traición, sino lo habla como tú vas a darme a ellos, ¿no? Vas a entregarme porque esa es tu misión para que esta enseñanza y este principio energético en la tierra termine de cerrarse. Y él vuelve, obviamente él explica que él vuelve a la fuente, que él vuelve a su planeta con sus, ¿sabes? O sea, es que habla de cosas paranormales este texto, de cosas energéticamente que nosotros veríamos como esto es imposible. No, ahí está escrito, hay pruebas, hay que ir nada más un poco más a fondo y comprobar las cosas por nuestra propia curiosidad intelectual. Y ahí está la información, eso sí. No sé si habías oído hablar de este texto apócrifo. Había oído hablar de textos apócrifos y sabía que también este era un acuerdo previo de Judas con Jesús y que sí, nunca fue una traición, que era como un play, o sea, este es el papel con este diálogo que te toca para que toda esta puesta en escena lleve con este objetivo estelar, pero sí, efectivamente, los sectores de la galaxia desde donde vienen, pues sí, están escritos de manera apócrifa, hay otras versiones alternativas, pero pues eso también habla de que nosotros no solamente hemos vivido en la Tierra, sino que tenemos un origen estelar, ya sea de Alción, de Pléyades, llevamos, no sé, 90 vidas aquí, 30 allá, en Sirio, etcétera, porque eso también se tiene que decir, o sea, Sí. recordemos que la teoría de la reencarnación, cuando el padre Orígenes lo dio a conocer, lo excomulgaron, pero tan solo pensemos, nos hicieron pensar en una vida después de la muerte y decir que no hay otra antes, o sea, cuando el mismo acceso epistémico tenemos al futuro que al pasado, porque en la cuántica no existe ni el futuro ni el pasado. Entonces, esto es para que abramos más que la mente y el corazón, para que estas revelaciones empiecen a hacer sentido, porque los evangelios apócrifos son Ujú. buenísimos y te Sí. hablan de una manera que no fue, digamos, que no fue censurada, por así decirlo, de una manera libre, tal como fueron escritos, porque ya después de los concilios de Nicea y de Trento y todo ese asunto, pues ya hubo mucha mano y esto sí y esto no. Entonces las verdades a medias ya han causado muchos estragos en esta civilización y como bien lo dijiste, o sea, la CIA invierte el 90% de todo su dinero en crear New Age para confundir a las personas. Entonces, ahorita lo que más se necesita es el don del discernimiento para saber a quién sí, a quién no y a quién nunca, pero eso solamente lo vas a saber si tienes una experiencia con este espíritu. Él te va a decir dónde está fake, dónde está distorsionado y quién se está montando en una narrativa para
simplemente causar temor porque el temor vende y eso le sirve al contraflujo de todos estos asediadores porque te dan las dos bases científicas para que no sepas a quién creerle, porque ellos saben que lo que más baja la vibración es la confusión. El no sé, la duda es Claro, un claro. veneno, porque bloquea tu estómago y como tienes el estómago, tienes el cerebro y viceversa. Ese segundo cerebro, si no asimila, acá tampoco va a asimilar nada. Entonces, elevémonos un poco más en el discernimiento, porque así no vamos a ser presa fácil de la New Age, porque utilizan los mismos nombres y utilizan el mismo nombre No, el ascendido, el mismo mismo ángel, discurso, o se utiliza pleyadiano aquí, el pleyadiano mismo, allá. ajá, Exacto, sí. Pero las verdades dichas a medias o las grandes mentiras repetidas muchas veces se convierten en una gran verdad. Entonces, eso es como que la madre de la duda, de la ansiedad y del temor es la ignorancia. Por eso la abuela Tortuga y Jesús decían, la verdad os hará libres. Entonces, por favor, hagan un double check triple acerca de a quién le están poniendo sí, su atención, porque en física cuántica, a lo que le pongan la atención va a cobrar fuerza y a lo que le quites de una vez por todas tu atención va a perder energía y te va a dejar de chupar. Así es de que todo el juego es psicológico por tu atención, por tus horas de entretenimiento y de distracción, pero nosotros somos los responsables de focalizar en donde sí, y eso es hacia adentro. Entonces, sirva este podcast y todos estos 15 entregas, y gracias, Tony, por todos los reels, por haberlo hecho llegar a sí, Mariana, a Lesa, gracias. por tu tiempo, y bueno, pues yo más que puesto para que estemos atentos a las pistas de dónde nos va a llevar la vida en este año 10, porque sí Sí, se espera un liderazgo fuerte de nosotros, pero también se espera que lleguemos a muchísimas más personas, pero también con muchísima más calidad y con más profesionalismo. Así es de que, bueno, pues gracias, claro. gracias, gracias. A todos los que Gracias nos a escucharon hasta aquí, ti, Pues gracias. sí, Juanpa. Y este, vayan a ver cómo Jesús dijo, yo vengo de otro universo, está escrito allí en ese libro. Yo Michael of vengo de Netherlands. otro universo, imagínense, o Sí, sea, sí, sí. No, ya está escrito, sí, pero es divertido porque sí, él vino 7 veces, se autotorgó, esta fue la última, pero sí, de los 7 superuniversos, o sea, como él hay unos 700,000, o sea, para que vayamos expandiendo nuestras posibilidades y también veamos que él vino a decir que nosotros somos quienes vamos a superar todo lo que él hacía. Por lo tanto, hagámonos elegir porque aquí no se trata de ser los elegidos, sino de realmente ponerse a la altura de la claro, responsabilidad que es ser claro. un maestro en ascensión, porque ellos nunca invierten en quien sabe que no les va a responder, como bien lo dijiste al principio, pero también estar bajo la custodia de ellos no estaría fácil. O sea, no piensen que esto es shalala de New Age. O sea, realmente es algo que requiere una entrega total y mucha disciplina para sostenerlo. Así es de que, bueno, pues gracias, gracias, gracias a todos y bienvenidos. Muchas bueno, gracias. pues, pues como todo año 9 y haciendo honor a nuestra palabra, vamos a cerrar este recorrido, ¿no? Que iniciamos explorando los diferentes signos zodiacales, pero desde su raíz espiritual y también cósmica, atravesando con los guardianes estelares, los arquetipos, las sincronías con el sincronario maya, pues con las diferentes razas estelares, ¿no? Que estuvieron presentes en cada uno de ellos. Y pues la idea fue precisamente como dice, ¿no? Juan Pablo y Alesa, ¿no? Fue crecer juntos hacia octavas superiores. Y bueno, llegó el momento como de entrar a interiorizar y pues ver cómo maduramos este tiempo que estuvimos juntos. También, o sea, como triada fue nuestro primer intento de triada. Todo siempre es para un mejor mañana, ¿no? No olvidemos, ¿no? O sea, que algo muy importante es que en el sincronario maya estamos el sol cósmico que nos permite dar ese salto, ese vuelo mágico a la siguiente onda encantada, ¿no? O sea, en esta dijimos, bueno, mi propósito es brillar. ¿Cómo voy a brillar para ser esa persona y ese Dios que traigo dentro de mí, ¿no? Y la próxima, o sea, la próxima onda encantada, pues va a ser la del dragón,
que es la que nos da como nuevos proyectos, ¿no? Porque pues todo está escrito, ¿no? Y como dice Alesa, vamos a revisar los orígenes para ver de lo que tenemos que ver. Así que, pues bueno, ha sido un placer. No sé. Gracias, Mariana. Más que triada fueron los cuatro fantásticos, porque behind the scenes o detrás de las cámaras, tras bambalinas, pues Mariana es esa mano que meció la cuna sin estar en pantalla, pero gracias por hacerlo posible y muy, muy amable, Mariana. Sí, Muchas gracias, Tony. gracias. Gracias, Alesa. Gracias a Y ustedes éxito en la también. siguiente etapa de todas nuestras vidas. Ay, Marianita, hola. Gracias, gracias. No voy a A ver, decir déjame nada, tiro porque no solo te veo. bueno, solo va a decir adiós. Bueno, Ah, bueno. pues entonces un abrazo y pues nos vemos. Oye, te iba a decir, bueno, ya es la última, ¿eh? O sea, el año que entra, según yo, es un año uno, pero ahorita que estaba sacando los números, es un año 11, que en realidad es un número maestro, ¿verdad? Que, Eh, o en los o años sea, no se toma. el 2007 sí es 11, pero el 2026 Ah, es un año 10. 27. Ah, pero estamos en el Ajá, 26 no, no, pero apenas. el 27 es un punto de inflexión. El 11 habla de una puerta, pero habla de los grandes comienzos. Por eso el 11-11 son los grandes comienzos de los grandes comienzos. O sea, en el 2027 es cuando se da un 11-11-11 puro. Así Ujú. como el 10-10-10 se va a dar en el 2026, así como el 9-9-9 puro se dio en este 2029. Por eso es bueno llevar esa cuenta paralela, para no perder los números maestros, porque estamos pasando a otra octava. Nunca se regresa, nunca es regresivo, siempre es progresivo y ningún círculo de 360 se cierra. Por eso son 365, porque esos 5 son ascensionales, para abrir otro de 360 y que agarre otra escala de 5. Por eso la teoría fractal del tiempo es ascensional, como un arbolito de Navidad y sus series, y por eso Alción está representada como la estrella arriba del arbolito. Entonces podemos ver este árbol de Navidad, ahorita que es esta época, como ese progresivo ascensional alrededor de Alción, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí quedó. Pues gracias, gracias Mariana, gracias Tony, gracias Alessia y gracias a todos. Nos Bueno, vemos pues muchas Chao, gracias. gracias. en el Nos, Cyber ándale. Mundo. Gracias.